Se rieron cuando llegó la novia sorda, hasta que el ranchero dijo, ella es mejor que todos ustedes. Territorio de Montana, 1879. Una pequeña iglesia fronteriza en las afueras de Dearborn Crossing. A media mañana, la iglesia olía a polvo y cedro viejo, calentada por el sol de finales de verano que se filtraba a través del vidrio de colores. Los habitantes del pueblo llenaban cada banco, no con corazones rebosantes de alegría, sino con ojos ávidos de espectáculo. No habían venido a celebrar una boda. Habían venido a ver un espectáculo. Al fondo de la iglesia, las puertas crujieron al abrirse. Elena estaba allí, pequeña y pálida en un modesto vestido blanco. Sus manos aferraban un ramo seco, los guantes de encaje apenas cubrían el temblor de sus dedos. Su cabello estaba recogido con cuidado, y alrededor de su cuello colgaba un relicario de plata que había pertenecido a su madre. Dio un paso adelante, y luego otro. Su rostro mostraba una sonrisa, no de felicidad, sino de pura fuerza de voluntad. Sus ojos azul pálido escanearon a la multitud, captando solo cejas levantadas, susurros de labios apretados y lástima teñida de burla. No podía oír los murmullos que se enroscaban a su espalda como humo. Pero veía las miradas, y eso era suficiente. No puede ni oír los votos, murmuró alguien en voz baja. Y la Iche se casa con un fantasma, dijo otro. Sin voz, sin oídos. ¿Cuál es el punto? La sonrisa de Elena vaciló, pero siguió caminando. Al altar, y la Iche la esperaba, guapo en su chaleco planchado, mandíbula tensa, ojos en cualquier parte menos en ella. Sus padres estaban orgullosamente detrás de él, observando como buitres posados en terciopelo. El sacerdote abrió el libro, carraspeó y comenzó. Los votos fueron cortos, tradicionales. Pero cuando se volvió hacia Ilaiche y preguntó, ¿aceptas a esta mujer? Ilaiche no respondió. El sacerdote hizo una pausa. Ilaiche. El novio miró a Elena por primera vez esa mañana. No con afecto, no con alegría, sino con desprecio. No puedo casarme con una mujer que ni siquiera sabe cuando alguien dice su nombre. Su voz resonó clara por la capilla. Jadeos estallaron, luego risas. Elena parpadeó. Su cabeza se inclinó ligeramente, tratando de captar algo, cualquier cosa. Miró los labios de Ilaiche, intentando leerlos, esperando que sus ojos se equivocaran. Pero lo vio de nuevo. Esas palabras crueles pronunciadas con orgullo. Miró a la multitud. La gente reía. Algunos sacudían la cabeza. Otros sonreían con sorna. Nadie se acercó a ella. Se volvió hacia Ilaiche, su ramo cayendo de sus manos. La madre de él dio un paso adelante y siseó, te estábamos haciendo un favor. Sus rodillas se dieron y se derrumbó en el suelo, su vestido arrugándose debajo de ella. Sus oídos no oían nada, pero el ruido del mundo desplomándose sobre ella era ensordecedor de todos modos. Y entonces una voz, no burlona, no cruel, sino aguda, fuerte, airada. Basta ya. Todos se volvieron. Al fondo de la iglesia, un hombre dio un paso adelante, ancho de hombros, curtido por el sol, con ojos como nubes de tormenta a punto de romperse. No llevaba traje de domingo, solo su abrigo de ranchero gastado y botas polvorientas. Pero se movía con autoridad, cada paso resonando como disparos a través de los bancos. Colt Brenner, el ranchero viudo, un hombre de pocas palabras y menos sonrisas. Caminó directamente hacia Elena, se agachó a su lado. No habló al principio. Solo extendió la mano con gentileza, ayudándola a levantarse. Ella lo miró, ojos abiertos, labios temblando. Él tomó su mano, luego se volvió hacia la sala. Ella es mejor que todos ustedes. Nuevos jadeos. Colt levantó la barbilla. Y me casaré con ella ahora. Nadie rió. Nadie se movió. Incluso el sacerdote se quedó congelado, el libro temblando en sus manos. Elena miró a Colt, tratando de entender. No podía oírlo, pero lo vio en su rostro. Lo decía en serio. No le ofrecía lástima. No la salvaba por espectáculo. La veía y estaba a su lado. En el silencio que siguió,
Algo cambió. No en la multitud, sino en ella. Su barbilla se levantó, y por primera vez ese día, su sonrisa fue real. La iglesia nunca había estado tan silenciosa. La tensión que siguió a las palabras de Kalkbrenner colgaba espesa en el aire, más pesada que el aroma a pulimento de madera y flores marchitas. Por un largo momento, nadie habló. Nadie se atrevió. Incluso el predicador se quedó congelado, la Biblia aún en la mano, ojos saltando entre el alto ranchero y la chica de manos temblorosas. Elena se quedó como de piedra, su mente girando en espiral, su corazón latiendo en el pecho, no de alegría o miedo, sino de una confusión tan total que la dejó mareada. No podía oír el silencio, pero lo sentía. Lo sentía en la quietud de los cuerpos, en el ardor de los ojos que la miraban como si de repente se hubiera transformado en algo más que una mujer traicionada. Entonces él se acercó más. La mano de Colt, callosa y cálida, alcanzó la suya. Ella se estremeció, insegura, pero él no tiró. En cambio, giró suavemente su palma hacia arriba y trazó algo con el dedo. Lento y deliberado. Asterisco segura ahora. Sus labios se separaron, sus ojos se fijaron en los de él. No sonreía. No la miraba con lástima. Era firme, arraigado, como el tipo de árbol que no cae en las tormentas. El predicador finalmente carraspeó. ¿Quiere decir que se casará con ella ahora mismo? Colt no apartó la vista de Elena. Sí. El predicador vaciló. Señor Brenner, no estoy seguro si esto es. Dije que sí. El tono de Colt no admitía discusión. Las cejas de Elena se fruncieron. Sus dedos apretaron más el ramo. Miró de un lado a otro entre Colt, el predicador y las filas de rostros que aún ardían con juicio. El hombre que la había avergonzado, Thomas, se movió en el banco delantero, mandíbula apretada. Esto es ridículo, murmuró. Ni siquiera sabe qué está pasando. Colt se volvió hacia él, voz calmada pero afilada como vidrio roto. Y aún así es más decente de lo que tú serás jamás. Nuevos jadeos recorrieron la sala, pero él los ignoró. Se volvió hacia Elena lentamente, deliberadamente, se señaló a sí mismo, luego a ella. Mínica un anillo en su dedo. Su aliento se cortó. Su cabeza se sacudió ligeramente, insegura de si creer, de si estaba despierta. Pero algo en su presencia, en su calma, la hacía querer creer. El predicador, sin saber qué más hacer, abrió de nuevo su Biblia. Entonces, por el poder investido en mí, comenzó, su voz delgada, los declaro marido y mujer. Nadie aplaudió. Nadie sonrió. Solo hubo silencio, real e imaginado, mientras Colt tomaba suavemente su mano y la guiaba por el pasillo. Afuera, el viento había arreciado. La multitud reunida se apartó, susurrando, algunos sacudiendo la cabeza en desaprobación, otros observando como si fuera teatro. Elena no miró sus ojos. No podía. Su mente era una tormenta. Sus dedos temblaban en el agarre de Colt. No podía darle sentido a nada de eso. ¿Por qué este hombre, este extraño, se había interpuesto entre ella y la vergüenza? ¿Qué ganaba con esto? Caminaron más allá de los carros, más allá de las filas de habitantes del pueblo desaprobadores. La mandíbula de Colt estaba tensa como piedra, pero no miró atrás. La ayudó a montar su caballo con tranquila facilidad, su toque gentil, sin demorarse demasiado. Cuando estuvieron sentados, chasqueó las riendas y cabalgaron. El sol estaba alto, el sendero seco, el polvo se levantaba en olas detrás de ellos. No hablaron. No podían. Elena vio el horizonte borroso pasar, sus pensamientos más ruidosos que el silencio. Pensó en los rostros en la iglesia, en las risas que no podía oír pero había visto en cada sonrisa cruel. Pensó en la traición de Thomas, en el destello frío en sus ojos cuando la descartó. Y ahora este hombre a su lado. ¿Por qué? El rancho era amplio, extendiéndose sobre colinas suaves y pastos cercados. Cuando llegaron, Colt la ayudó a bajar sin una palabra y señaló hacia la casa. Ella lo siguió, aturdida.
Adentro, estaba silencioso y limpio, muebles gastados, un fuego cálido, un hogar. Sacó una silla para ella, señaló hacia el hogar, luego garabateó algo en una pizarra pequeña junto a la mesa. La giró hacia ella. Asterisco, estás a salvo aquí. Descansa. Nadie te hará daño, asterisco. Su garganta se apretó. Asintió débilmente, insegura de si llorar o derrumbarse. Él dio un corto y respetuoso asentimiento, se quitó el sombrero y salió de la habitación. Sola, Elena se sentó junto al fuego, aferrando la manta que él había colocado sobre sus hombros. El calor se filtró en sus huesos, pero no lo suficiente para ahuyentar la duda que se enroscaba en su pecho. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué ella? Por ahora, no había respuesta, solo silencio, y un extraño que le había ofrecido dignidad cuando el mundo intentó quitársela. La casa del rancho estaba en calma. Las mañanas llegaban con luz dorada derramándose por las altas ventanas, pintando patrones suaves en los pisos de madera. Elena se movía por los pasillos como una sombra, silenciosa, insegura de dónde pertenecía, insegura de si pertenecía en absoluto. Colt no había hecho demandas, no había dado órdenes. Simplemente le mostró la cocina, el porche, la habitación de invitados con el pequeño escritorio de escritura y sábanas frescas. Luego la dejó en paz. Sin palabras, sin lástima, solo espacio. Se encontró flotando, sentada por horas junto a la amplia ventana delantera, observando el viento ondular la hierba como un mar de susurros. No podía oír el crujido de la casa o el piar de los pájaros anidando en las vigas, pero lo sentía en el ritmo de la luz y el movimiento, en el susurro de la tierra. Sus pensamientos se volvieron hacia adentro. ¿Era este silencio una especie de prisión? ¿O había sido siempre su compañera, fiel aunque fría? Una tarde, en un cajón del escritorio de escritura, descubrió un pequeño cuaderno de cuero y un lápiz de carbón. Sus dedos flotaron sobre la página en blanco. Luego, en trazos vacilantes, escribió su primer mensaje desde la boda. Asterisco, no tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Dejó el cuaderno abierto en el escritorio y se alejó, insegura de si él lo vería, insegura de si quería que lo viera. Esa noche, apenas durmió. Cuando llegó la mañana, la luz del sol iluminó la habitación con un suave fuego. Regresó al escritorio y se congeló. Junto a sus palabras, se había agregado otra página. Un boceto. Era simple. El contorno de una oreja partida por el centro, imperfecta. Una línea oscura la cruzaba y debajo, en letra tosca, oyes más que la mayoría. Elena miró fijamente, su aliento detenido. Se sentó lentamente, trazando las líneas con los dedos. El mensaje golpeó algo profundo en ella, algo sin palabras. Colt la había visto, no con ojos llenos de simpatía o incomodidad. La había visto. Lágrimas brotaron, no invitadas. Rodaron silenciosamente por sus mejillas. Por años había observado bocas moverse a su alrededor, labios rojos y suposiciones de intenciones, y aún así nunca se había sentido oída. Ahora, en un puñado de trazos de carbón, un hombre que apenas hablaba le había dicho que importaba. Se inclinó sobre el diario, manos temblando. Un sollozo escapó de ella, no de dolor, sino de la liberación de un peso que no sabía que cargaba. Lloró, no fuerte, no desesperadamente, sino profundamente. No oyó un mentor. Solo notó la sombra estirándose sobre el escritorio, luego el suave raspado de botas deteniéndose cerca. Su cabeza se levantó. Colt estaba allí, sombrero en mano, sin decir nada. Sus ojos se encontraron. Ella no ocultó sus lágrimas. No las secó. Colt se acercó y se arrodilló a su lado. Alcanzó su mano, no para tomar, sino para ofrecer. Su agarre era cálido y firme, como la tierra después de la lluvia. Sin palabras, sin preguntas. Ella enroscó sus dedos alrededor de los de él. Y por un largo momento se quedaron allí, dos almas suspendidas en el silencio, lo no dicho, el entendimiento. En ese silencio, Elena ya no se sentía invisible. Se sentía oída. Los días comenzaron a suavizarse.
No con gestos grandiosos o declaraciones románticas, sino con rutinas simples, con miradas sostenidas un segundo de más, con pequeños actos, una manta doblada al final del sofá, una taza de té caliente colocada sin una palabra, una puerta sostenida abierta cuando no era necesario. Hablaban en fragmentos, en gestos, en un silencio que se había convertido en su propia clase de música. Una tarde tardía, mientras la luz dorada se derramaba por los tablones de madera, Colt regresó del pueblo con algo envuelto apretadamente en papel marrón. Sus botas estaban embarradas, sus hombros cansados del largo viaje, pero sus manos fueron cuidadosas al colocar el paquete en la mesa. Elena estaba sentada cerca, escribiendo en su diario como solía hacer, su pluma moviéndose lentamente por la página. Hizo una pausa, miró el paquete, luego a él. Él no dijo nada. Solo asintió una vez, ligeramente torpe, antes de retroceder. Ella peló el papel, revelando un libro gastado pero resistente. Su título, aunque escrito a mano y emborronado, era inconfundible. Asterisco Manual Americano de Alfabeto y Señales, Guía para Principiantes. Su aliento se cortó. Miró hacia arriba, ojos abiertos. Colt estaba con las manos en los bolsillos, fingiendo examinar algo por la ventana, pero la tensión en su mandíbula, en sus hombros, estaba nervioso. Ella presionó el libro contra su pecho y sonrió, no la sonrisa tímida y educada que daba a los extraños, sino algo más profundo. Desde esa noche, el libro vivió junto al fuego. Todas las tardes después de la cena, Colt se sentaba a su lado, espalda recta, labios apretados en concentración. Practicaba lentamente, sus dedos tropezando, gestos rígidos, pero no se rendía. Elena lo corregía con paciencia, a veces cubriéndose la boca para ocultar una risa silenciosa. Guiaba sus manos con gentileza, y él se dejaba. La pared entre ellos se adelgazaba día a día. Aprendió a decir su nombre. Ella le enseñó cómo preguntar ¿tienes frío?, ¿quieres té?, y buenas noches. Pero lo que importaba más que cualquier palabra era cómo la miraba completamente, sin distracciones. Cuando ella señalaba, él no solo veía, escuchaba. Y cuando ella vacilaba, insegura de cómo expresar un pensamiento, él esperaba sin presión. Una noche, se sentaron en el porche bajo un cielo silencioso. Las estrellas parpadeaban en vista, y una brisa agitaba la hierba alta más allá de la cerca. Las manos de Elena comenzaron a moverse. Lentas, medidas, cada movimiento deliberado. Le contó sobre el día en que su padre la encerró en el establo de los caballos. Tenía 8 años, inquieta, sin miedo, a menudo etiquetada como difícil. Una noche, no había venido cuando la llamaron, no por rebeldía, sino porque no había oído la voz de su madre. Su padre, convencido de que era desobediente, la arrastró al granero, la arrojó al establo como a un animal rebelde, la dejó allí en la oscuridad. El heno olía a podredumbre y ratones rascaban debajo de las tablas. Sus manos se ralentizaron. Su pecho subía y bajaba irregularmente. No pudo terminar. Colt no habló. Se levantó, entró y regresó momentos después con una pizarra y un trozo de tiza. Escribió algo, lo giró hacia ella. Asterisco no necesitas oídos para oír la verdad. Siempre la has visto primero asterisco. Elena parpadeó. Las palabras no exigían lástima. Ofrecían algo más sagrado, reconocimiento. Sus dedos temblaron al alcanzar la pizarra, leyendo el mensaje de nuevo. Luego lo miró. Realmente lo miró. Alcanzó su mano. No como agradecimiento, no como súplica, sino como una elección. Enroscó sus dedos alrededor de los de él, y él no se apartó. Se aferró. Y en ese toque silencioso, en ese aliento compartido bajo un dosel de estrellas, encontraron algo más fuerte que el sonido. Encontraron un comienzo. La plaza del mercado zumbaba bajo el sol de media mañana, viva con el clamor de la vida del pueblo. Mercaderes gritaban precios sobre barriles de manzanas y cestas tejidas llenas de maíz dorado. Niños corrían entre los carros con dedos pegajosos y pies descalzos. Caballos relinchaban desde donde estaban atados, pisoteando impacientes cascos contra la piedra calentada por el sol. Los olores a carne curada,
polvo y pan fresco se enredaban en el aire. Colt y Elena entraron por el camino oeste, sus pasos lentos, firmes. Colt llevaba su habitual abrigo de ranchero, gastado pero limpio. Elena, en un vestido azul pálido con un ramito de flores silvestres metido en su trenza, caminaba a su lado. Su postura era erguida, pero sus dedos se aferraban con fuerza a la correa de cuero de su bolso. El momento en que entraron en la plaza, el tono cambió. No fue ruidoso ni obvio, pero fue agudo. Las voces bajaron. Las cabezas se volvieron. Las conversaciones se desvanecieron en silencio, luego se reanudaron demasiado rápido, demasiado forzadas, como papel tratando de cubrir una llama. Los susurros viajaron como fuego salvaje. Las miradas se pegaban a la espalda de Elena como cardos. Colt siguió caminando, su palma descansando gentilmente en la pequeña de su espalda. Una silenciosa reassurance. Pero Elena sentía el peso. Su espina dorsal estaba rígida. Su sonrisa había desaparecido. No podía oír las palabras, pero hacía mucho había aprendido el lenguaje de las miradas. Entonces él salió de entre los barriles de forraje. Thomas, su ex prometido, vestido impecable, botas limpias, chaleco planchado. Su postura gritaba orgullo, pero sus ojos ardían con algo más feo. Celos, quizás amargura, o solo la necesidad de herir. Cruzó el espacio entre ellos con lentitud calculada, la multitud apartándose ligeramente. Bueno, si no es el ranchero y su caso de caridad, dijo en voz alta, su voz cortando el aire como una cuchilla. Colt se detuvo a mitad de paso. Elena vaciló. La plaza pareció detenerse. Thomas sonrió con sorna. Qué noble de tu parte, Brenner, quedarte con la muñeca rota del pueblo. Muy valiente. Te hace ver como un caballero de verdad. Algunas risitas se elevaron de la multitud, delgadas, nerviosas. Colt se volvió completamente hacia él. Cuida tu boca. Thomas se encogió de hombros. ¿Qué? Solo digo la verdad. De todos modos no puede oírlo. Por eso la elegiste, ¿verdad? Más fácil jugar al héroe cuando tu esposa no puede discutir. La mandíbula de Elena se tensó. No captaba las palabras, pero leía la sala. La forma en que la gente la observaba, algunos con lástima, algunos divertidos, ninguno dando un paso adelante. Una voz detrás de ellos susurró, las chicas sordas pertenecen a la cocina, no a la plaza. Otra siguió, ¿cuál es el punto de hablar si no pueden entender? Pérdida de aliento. Fue entonces cuando Colt dio un paso adelante. Su voz, usualmente baja y medida, se elevó como trueno. Se rieron de ella porque es callada, pero es la única que alguna vez escuchó. Todo sonido se detuvo. Incluso los caballos guardaron silencio. Se volvió en un círculo lento, ojos encontrando a la multitud. No necesita oír sus voces para saber quiénes son. Se lo han mostrado en cada mirada de reojo, cada palabra susurrada, y aún así camina aquí, hombros altos, más grácil que cualquiera de ustedes. Thomas dio un paso atrás. ¿Crees que eso te hace mejor? Colt no parpadeó. No me importa ser mejor, pero sé que ella lo es. Entonces Elena dio un paso adelante. Se volvió para enfrentar a todos. Lentamente, deliberadamente, levantó sus manos. Sus dedos se movieron con precisión, afilados, elegantes. Señaló en silencio, su mensaje tan claro como cualquier discurso. Asterisco puedo no oír sus insultos, pero veo quiénes son. Los murmullos se rompieron como hielo bajo presión. Continuó, señalando lentamente, ferozmente. Una mano a su pecho, una al suelo. Asterisco estoy aquí de pie, entera, fuerte, no por su amabilidad, sino a pesar de su odio. Una mujer cerca de la panadería jadeó y aferró a su niño más fuerte. Un chico dejó caer su manzana. Thomas abrió la boca, pero no salieron palabras. Se dio la vuelta y se alejó. La multitud permaneció quieta, y en esa quietud, algo cambió. Por primera vez, no veían a una chica para compadecer, burlar o descartar. Veían a una mujer que no necesitaba sonido para captar atención.
Y a su lado, Colt estaba silencioso, firme, orgulloso. No tenía que decir otra palabra porque ella ya lo había dicho todo. El otoño pintó el valle de oro. Las hojas flotaban como fuego suave por las colinas y el aroma a canela y sidra se enroscaba por el pueblo. El festival de la cosecha se acercaba, una tradición más antigua que la campana de la iglesia que sonaba todos los domingos. Pero este año, algo se sentía diferente. Comenzó con un golpe. Elena abrió la puerta del rancho una mañana y encontró a un chico, no mayor de 8 años, de pie en el porche, cabello color paja, ojos marrones abiertos, manos apretando nerviosamente un gorro raído. Su madre estaba detrás de él, silenciosa. No habla, dijo gentilmente. Y no oye. No desde que nació. Elena inclinó la cabeza. La madre vaciló. Te vio en el mercado señalando. Preguntó si podías enseñarle. El pecho de Elena se hinchó. Su garganta se apretó. Se agachó lentamente, levantando sus manos. Los ojos del chico se iluminaron mientras ella señalaba, «Hola, soy Elena». Su boca se curvó en la sonrisa más suave. Desde ese día, venía todas las tardes. Colt construyó un banco bajo el árbol de algodón y Elena enseñaba con manos, dibujos, risas. El chico aprendía rápido. Sus dedos tropezaban al principio, pero ella nunca se frustraba. Su paciencia era silenciosa, inquebrantable. Las palabras se extendieron. Llegó otro niño, luego una chica adolescente con un hermano que no hablaba. Luego un padre cuya esposa se había quedado muda por el duelo. Pronto los habitantes del pueblo comenzaron a pasar, no para burlarse, sino para observar, para escuchar de una nueva manera. Veían algo sagrado en cómo Elena se movía, cómo sus manos danzaban con significado, cómo sus ojos brillaban cuando alguien entendía. Luego llegó la feria de la cosecha. La plaza estaba viva con color, fardos de heno apilados alto, pasteles alineados para juzgar, risas resonando en el aire crujiente. Colt estaba junto a Elena mientras ella observaba a niños perseguir cintas por el barro. El alcalde subió al pequeño escenario a mediodía, carraspeando. Nos gustaría dar la bienvenida a un miembro especial de nuestra comunidad, dijo torpemente. Alguien que ve cosas que nosotros hemos pasado por alto. Miró a Elena. ¿Diría unas palabras? La multitud se volvió. Elena se congeló. Luego lentamente dio un paso adelante. Se volvió hacia Colt, ojos abiertos. Él asintió, apretó gentilmente su mano. Ella levantó sus dedos y señaló, una vez me vieron como rota, pero nunca estuve rota, solo inaudita. Ahora están aprendiendo a escuchar. Y eso significa más de lo que puedo decir. Se detuvo, aliento detenido. Colt se paró a su lado y habló en voz alta, traduciendo cada palabra con voz firme y orgullosa. Cuando terminó, la multitud se quedó en silencio. Luego alguien aplaudió. Un segundo, un tercero, y luego la plaza estalló en aplausos, ruidosos, crudos, atronadores. Las manos de Elena temblaron. Colt la miró, voz baja. No solo hablaste, dijo. Los cambiaste. Por primera vez, Elena no se sintió como si estuviera afuera mirando adentro. Se sintió vista. Y más que eso, se sintió oída. La primavera llegó temprano ese año, no en una explosión de color, sino gentilmente, como un aliento contenido siendo liberado. La escarcha se derritió más rápido de lo usual, y el aire se volvió lo suficientemente cálido para abrir ventanas de nuevo. La tierra, una vez dura e implacable, se suavizó bajo sus botas, los árboles susurraron en verde brotando, y el viento llevó el aroma a lluvia, y algo nuevo. Para Colt y Elena, se sintió como si el mundo mismo hubiera exhalado. Empacaron lo poco que necesitaban y se mudaron a una casa más pequeña en las afueras del pueblo. No era grandiosa ni lujosa, pero tenía amplias ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana y un porche que envolvía la parte delantera como un abrazo esperando suceder. Se sentía honesta, abierta, el tipo de lugar donde una vida podía comenzar, no solo pasar. Al fondo, despejaron un parche de tierra. Elena se arrodilló en el barro,
sus dedos presionando diminutas semillas en suelo aún húmedo por el deshielo. A su lado, Colt martillaba postes de madera en el suelo para la cerca, se limpiaba el sudor de la frente y construía camas elevadas con cuidado. No hablaban mucho. No necesitaban. Cada gesto era una palabra. Cada mirada, una oración. En las tardes, se sentaban en los escalones del porche, hombros rozándose. Juntos, observaban el jardín estirarse hacia el cielo. Pulgada a pulgada se convirtió en un ritual silencioso. Esta observación, este crecimiento. A veces Elena señalaba algo pequeño, hermoso, esperanza, viva, y Colt sentía su sonrisa apenas visible bajo el ala de su sombrero. Pero no era solo un hogar lo que construían. Junto al jardín, comenzaron a levantar algo más. Un edificio de una sola habitación hecho de cedro pálido y largas ventanas. Era simple, con pisos lisos y una puerta que se abría de par en par. Sería una escuela. Un lugar donde el silencio no era algo para temer, sino para entender. Un lugar donde niños como Elena, una vez perdidos, inauditos, pudieran ahora ser vistos, pudieran ahora pertenecer. Todas las noches después de la cena, Colt se sentaba cerca de la ventana con un diario de cuero gastado. Elena señalaba historias, pedazos de sí misma, el cepillo de pelo de su madre, un árbol de la infancia, una pesadilla una vez calmada por las estrellas. Y él las escribía todas. Nunca cambiaba sus palabras, nunca las filtraba a través de su propia voz. Se convirtió en su escriba, su testigo. Una noche, justo cuando el cielo se volvía melocotón y el jardín se mecía con una brisa gentil, Colt caminó hacia ella con algo escondido en las manos. Elena estaba arrodillada entre las hileras de verde, tierra en las palmas. La luz del sol se enredaba en su cabello. Él también se arrodilló, no por espectáculo, no por tradición, sino por verdad. Desenvolvió un pequeño paño revelando un anillo de plata, pulido, modesto. Brillaba suavemente en la luz menguante. Elena lo miró, sorprendida, labios entreabiertos, una pregunta en los ojos. Él señaló lentamente, cada movimiento cuidadoso. No por deber, por amor. Luego en voz baja habló, su voz ronca, baja, solo para ella. No quiero que el mundo nos oiga, dijo. Solo quería vernos. La garganta de Elena se apretó. Las lágrimas vinieron rápidas y llenas, y asintió. No solo sí, sino todo. Su segunda boda no fue nada como la primera. Ocurrió bajo el viejo árbol de algodón, donde la brisa llevaba risas y canto de pájaros. Unos pocos amigos cercanos, un puñado de niños, sin sacerdote, sin música, solo el cielo y la tierra y el amor que había echado raíces en el silencio. Las manos de Colt temblaron al deslizar el anillo en la de ella. Elena tocó su rostro. No se pronunciaron votos, pero ya los habían vivido, un día silencioso a la vez. El prado detrás de la iglesia estaba lleno de luz. Era el día de los fundadores, una vieja tradición para honrar los comienzos del pueblo. Pero este año significaba algo más. Los habitantes del pueblo se reunieron temprano. Familias trajeron mantas de picnic y cestas. Niños llevaban coronas de flores. La campana de la escuela sonó, no para llamar al silencio, sino para invitar a la alegría. En el centro de todo estaba un pequeño escenario de madera. Nada lujoso, solo tablones clavados, drapeados con flores de pradera y guirnaldas. Colt ayudó a Elena a subir los escalones, aunque ya no lo necesitaba. Su equilibrio era firme, su espalda recta, su presencia radiante. Los niños desfilaron detrás de ella. No todos eran sordos, pero muchos lo eran. Algunos habían aprendido a señalar desde el nacimiento. Otros lo habían encontrado aquí con ella. Sus dedos revoloteaban como mariposas en la luz de la mañana, practicando últimos movimientos, compartiendo nervios. Colt estaba justo fuera del escenario, manos metidas en el chaleco, observando. Elena se volvió hacia los niños y señaló con calma, recuerden, no se trata de ser perfectos. Se trata de ser vistos. Asintieron, ojos abiertos. Luego la música comenzó. Solo que no era música que nadie pudiera oír. No había violines, ni tambores, ni teclas de piano,
solo manos, solo rostros, solo ritmo creado por el cuerpo y el espíritu humanos. Elena dio un paso adelante primero. Sus manos se movieron en arcos amplios, lentos y gráciles. Los niños la siguieron. Algunos giraban, algunos se movían en su lugar, ojos fijos unos en otros. Era una coreografía de conexión, una danza construida del silencio. Para quienes observaban, era diferente a todo lo que habían visto. Cada movimiento contaba una historia de miedo, aislamiento, esperanza, coraje, alegría. Una mujer presionó una mano en su pecho, lágrimas derramándose. Un ranchero a su lado se limpió los ojos. Incluso el alcalde, rígido como siempre, dejó caer su sombrero al suelo y lo olvidó. Cuando llegó el movimiento final, Elena dio un paso adelante sola. Sus manos señalaron la última estrofa de su canción silenciosa. Aunque el mundo nunca me oiga, seguiré hablando. Seguiré bailando. Y seguiré siendo amada. Luego quietud. Un latido, otro, y luego aplausos. Primero un murmullo, luego un rugido. Todo el pueblo se puso de pie, manos aplaudiendo, muchos llorando, todos conmovidos más allá de las palabras. Un sonido que Elena no podía oír, pero podía sentir. En la forma en que los tablones debajo de ella temblaban, en la forma en que el cielo parecía vibrar con alegría. Sonrió profundamente, plenamente. En el borde mismo de la multitud, de pie solo bajo un arce, estaba Thomas, su ex prometido. No aplaudió. No se movió. Pero después de un largo momento, bajó la cabeza, no por orgullo, sino en reconocimiento silencioso. Elena lo vio, y lo dejó ir. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, niños corriendo a abrazarla, Colt subió al escenario. No habló. Solo la envolvió en sus brazos, besó su sien, y juntos miraron al pueblo, cambiado no por sermones o discursos o vergüenza, sino por la insistencia paciente y firme de una mujer que una vez le habían dicho que su silencio era una maldición. Esa noche, mientras el crepúsculo sangraba en las colinas, Elena se paró en la cima de la cresta herbosa detrás de su hogar. El pueblo brillaba abajo, iluminado con linternas, ecos de risas, pasos danzando sobre el suelo. No oía nada de eso, pero sonreía porque era hermoso. Porque era suyo, porque finalmente sabía que lo que no podía oír, había ayudado al mundo a sentir. Y detrás de ella, Colt estaba con un diario en mano, escribiendo las líneas finales de su historia. Su voz, silenciosa, firme, se llevó en el viento. Nació sin sonido, pero le enseñó a todo un pueblo cómo escuchar. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de esta historia. Si el viaje de Elena te conmovió, si su silencio habló más fuerte que 1000 voces, y su coraje te recordó que el amor no necesita sonido para ser oído, entonces ve adelante y presiona ese botón de hype para hacernos saber que estás escuchando. Y no olvides suscribirte a Wild West Love Stories para más relatos poderosos de resiliencia, romance y redención ambientados en el corazón indómito de la frontera americana. Porque aquí en lo salvaje, el amor no siempre grita. A veces solo espera a que alguien escuche. Te vemos en la próxima historia, compañero.